Hola a todos, buenas noches. El día de hoy vengo a verlos porque tenemos un tema importante que tratar, ya que las últimas noticias, la verdad, a mí me han dejado un poquito impactada y me parece muy importante retomar este tema porque es por muchas razones, porque es un tema fundamental para la vida de los docentes, para la vida escolar, y el día de hoy vamos a hablar de las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso y maltrato escolar en las escuelas de educación básica. ¿Por qué pienso retomar este tema? Porque últimamente hemos visto muchas situaciones en las noticias y recuerden que la ley es clara, el desconocimiento de la ley no te exime de las consecuencias y por eso me parece un tema fundamental que quería tratar el día de hoy. Este documento que vamos a ver el día de hoy es un documento obligado para todos los procesos de promoción, admisión, etcétera, pero lo más importante es que debe ser del conocimiento común de los maestros para precisamente evitar tener algún tipo de situación o problema por el desconocimiento y por eso elegí el día de hoy tratar este tema. Para quienes no me conocen, les doy la más cordial bienvenida a este canal. Mi nombre es Minerva Soberanes y es un tema que es muy importante. Vamos a dar inicio porque en realidad los temas que yo toco con ustedes son temas que son muy largos, pero que son indispensables. Voy a tratar de acortar un poquito la exposición, pero les voy a dejar estas diapositivas. Si a alguien les sirven, creo que es muy importante que se trate en sus colectivos escolares, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dar inicio. Empezaremos por decir que este libro empieza diciendo, este documento legal, empieza invitándonos que a esta reflexión ante un probable caso de abuso sexual, acoso escolar o maltrato, debe ser abordado desde los derechos de las niñas, niñas y adolescentes con base en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Esto es muy importante porque las autoridades deben promover, proteger y garantizar precisamente esta ley. Sobre esta ley, de manera muy breve, les quiero comentar que aunque es una ley muy grande, yo siempre les echo la sugerencia de que los artículos que se refieren a la educación son el artículo 57, 58 y 59, ¿sí? Esos son los que competen a la educación. Claro que hay muchos más derechos, es un documento muy extenso y de hecho están resumidos en la página, no recuerdo si es la 6 y 7 o la 7 y 8, pero allí están resumidos, digamos que 20 derechos fundamentales que luego se van a desarrollar en los diferentes capítulos. Repito, artículos 57, 58 y 59. Es lo primero que nos dice, que nosotros debemos conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes y de hecho, quien va a presentar algún proceso lo sabe y tiene que conocerlos. Bien, ¿qué nos dice este documento? Acuérdense que es una obligación en la escuela prevenir la violencia. Cada uno de sus espacios debe promover, respetar y garantizar los derechos humanos y el interés superior del niño. Artículo cuarto constitucional. Y este documento nos va a hablar de un aspecto muy formativo. Este aspecto formativo lo vienen diciendo todos los documentos que estudiamos, que es precisamente tratar de apoyar que se respete la diversidad en el aula, que se den mejores condiciones de convivencia escolar. Acuérdense que la prevención, repito el título, prevención, detección y actuación, es precisamente porque son las tres palabras claves de este documento. Vamos con la prevención. Formativo, vamos a prevenir. Tenemos un nivel primario, que es este proceso intencionado
que vamos a tratar de fomentar las actividades formativas en el aula para que los niños aprendan a valorarse, a valorar la diversidad, a valorar que tenemos compañeritos de muchas clases, en el sentido de que tenemos compañeritos que son de una etnia diferente, de una cultura diferente, tenemos niños güeritos, tenemos niños morenitos, tenemos gorditos, tenemos flaquitos, chaparritos, todos tenemos una personalidad y merecemos ser respetados. Por eso el nivel primario consiste precisamente en respetar la diversidad, que no se distinga a nadie por pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza o por omisión. Cuando yo como docente estoy ignorando a un niño, por la razón que sea, esa precisamente es una omisión. Entonces, ¿qué debo de tener cuidado yo como docente? Voy a promover el buen trato, el respeto irrestricto a la dignidad humana y voy a hacer posible que haya valoración de mi prójimo por el simple hecho de ser un ser humano. Se tiene que inhibir las conductas de violencia a través del reconocimiento de que todos tenemos características específicas y todos debemos ser respetados. Ese es un primer nivel que todos debemos conocer. El documento después nos dice de una prevención a nivel secundario. ¿Qué es esto? Son las acciones para erradicar la violencia existente. Por ejemplo, cuando yo llego a un nuevo grado escolar y por alguna razón, ejemplo, soy maestra de tercero, pero vienen dos niños que ya se traen desde segundo, ¿qué tengo que hacer? Erradicar, detectar los factores de riesgos y atender. Vamos a identificar a los posibles agredidos para evitar esas conductas violentas en el aula. Es una de mis responsabilidades como docentes, ¿sí? En el ámbito, después de que ya hablamos de esta erradicación, fíjense bien, todos, maestros, todos en la escuela debemos estar alerta y trabajar para que exista este desarrollo adecuado en nuestros estudiantes. Hay que saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas relacionadas a abuso sexual o acoso escolar o maltrato. Y esto es fundamental para que exista un ambiente de sana convivencia en nuestra escuela. Aquí les quiero decir, este párrafo es muy importante. Sí quiero ser enfática porque aquí nos dice que debemos prevenir y salvaguardar la integridad de todos los niñas, niñas y adolescentes. Y es responsabilidad de los adultos que tienen a su cargo guardia y custodia, tutela, o quienes por motivo de sus funciones, o sea, nosotros los docentes o actividad, los tengan bajo su cuidado. Maestros, los niños en la escuela están bajo nuestra guardia y custodia. En la escuela es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Espero que esto quede muy claro. Acuérdense que dije prevención, detección, actuación. En el ámbito de prevención y detección, vamos a evitar detener y disminuir esas conductas violentas y que resguardar la integridad de nuestros estudiantes. Esto vamos a hacer en el ámbito de prevención y detección. Cuando hablamos en el ámbito de actuación, cuando ya se presenta el acoso escolar, el maltrato, entonces vamos a establecer acciones de forma inmediata para salvaguardar la seguridad y la integridad de nuestros estudiantes. Es muy importante porque ustedes saben que nosotros somos responsables y la ley no tiene distinciones entre el papel que tú tienes. Un ejemplo, si algunos niños están peleando, aunque tú fueras el intendente de la escuela y los ves y decides ignorar, estás incumpliendo la ley por omisión. Mucho más si eres el docente
responsable y los niños salieron al baño, a alguna circunstancia, entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de detalles. ¿Qué tenemos que tener muy claro? Primero, ¿qué es el abuso sexual infantil? Este libro, este documento es claro, aunque hay otros, vamos a referirnos al que se nos dio en el ámbito educativo. Aquí nos dice que el abuso sexual, maestros, se refiere a la interacción del adulto, ahora puede ser un alumno, lo sabemos, que ejerce poder y control sobre niñas, niños o adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder es una niña o niño de mayor edad, pero ya vimos que la edad aquí puede ser un asunto que también puede darse de un menor hacia una persona de mayor edad. El maltrato escolar por su cuenta es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión. Ojo, maestros, la negligencia o la omisión no nos exime de ninguna responsabilidad, al contrario, también está calificada como un asunto de maltrato escolar. ¿Sí? Que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación de los hacia los alumnos. El acoso escolar, por otra parte, fíjense bien, el acoso escolar es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos o en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. ¿Cuál es la característica del acoso? La característica del acoso es que posee tres características: la intención, la repetición y la duración. Si es un evento que se da por única ocasión, no es acoso, es una violencia escolar, es un maltrato escolar. Pero si es reiterado, entonces cae dentro de la definición de acoso escolar. Es importante que ustedes lo conozcan porque nosotros tenemos, repito, la guardia y custodia de nuestros alumnos. Entonces, vamos a ser muy claros en que hay que intervenir, ya que los niños luego juegan algunos roles como acosadores, algunos son agredidos, otros son testigos, y aquí vamos a definir qué tipo de acosos hay. Tenemos el acoso verbal, que es precisamente el expresar de manera directa o indirecta entre las alumnas y o alumnos palabras desagradables, agresivas, cuya intención es humillar, amenazar, intimidar, y eso incluye las burlas, los insultos. Este es un acoso verbal. El otro acoso que existe es el acoso social. Esto es cuando se lesiona emocionalmente o en las relaciones de alguna alumna o alumno con otros, puede ser el aislamiento, el no tomarlo en cuenta, el marginarlo, puede ser un acoso social directo o indirecto como divulgar rumores acerca de sus actividades, la famosa ley del hielo. Nadie le hable. Y eso es un acoso social porque estamos aislando, denigrando a nuestros estudiantes, ¿sí? Otro tipo de acoso es el acoso físico, que es la acción continua de algún alumno o alumnos para lastimar, ocasionar lesiones corporales a otro o a otros o deteriorar sus pertenencias. Esto incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con las manos. Esto tienen que tenerlo muy claro, porque no es lo mismo hablar de maltrato que hablar de acoso, ¿sí? Este documento se va a referir mucho, maestros, a la gran importancia de desarrollar las habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes, que tomó vigencia desde 2011 en el programa, pero que retoma mucho impulso en 2017
con la inclusión del área de desarrollo personal y social que incluye el aspecto socioemocional y que este marco curricular en Puerta también es muy enfático con respecto al desarrollo de las emociones. Entonces, hay que generar en ellos esas habilidades sociales. Son conductas que son importantes para nuestro desarrollo integral, para nuestras relaciones interpersonales, para que tengan una vida digna. En este sentido, tanto las habilidades sociales como las emocionales van a estar asociadas con una buena convivencia en nuestros centros escolares. Un tema que nos hablan es precisamente que hay que desarrollar en ellos la inteligencia emocional. Aunque no lo crean, esto está en el documento federal, no estoy mintiendo. La inteligencia emocional hay que desarrollarla en nuestros niños. Es esa habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y las de los demás. Seligman, que es su principal autor, nos dice que las personas felices son más sociables y existe motivo para pensar que esa felicidad es porque tienen una socialización satisfactoria. ¿Sí? Entonces, la inteligencia emocional permite la autoconciencia, la autorregulación de las emociones para que apoyen en la guía de la conducta. En el modelo 2017, maestros, si ustedes se van en el área de desarrollo personal y social, van a encontrar un esquema que es un esquema integral donde tenemos al ser humano rodeado por los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir para aprender a ser como personas. No lo estoy inventando, vayan a revisarlo en el modelo 2017. Esto es lo que se refiere. Estos 4 pilares nos van a permitir una autoconciencia, una autorregulación, una autorrealización que solo puede darse a partir de que nuestros pequeñitos son chicos y van siendo educados en este tipo de inteligencia, no solo la emocional, sino también la inteligencia social, del cual el principal autor es Goleman, quien nos habla de que tenemos que desarrollar esta inteligencia en todos los aspectos, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social. ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer la identidad y la autoestima de nuestros estudiantes, mejorar su desempeño académico, mejorar la capacidad de manejar el estrés y, por supuesto, prevenir conductas de riesgo. Hay muchos temas que tiene este documento que no me va a dar tiempo de tratar aquí, repito. Les voy a dejar en un documento PDF el link a estas diapositivas y el documento. Un link al documento que son las orientaciones para la prevención, detección y actuación. ¿Sí? Recuerden que aquí la escuela tiene una función social. Nuestros alumnos están en constante preparación para fomentar y desarrollar sus habilidades y tratar de eliminar las conductas violentas que se puedan presentar en su entorno. Aquí también el Consejo Escolar de Participación Social, dentro de sus funciones principales, tiene precisamente una comisión que nos pide que nos ayuden a erradicar conductas violentas, porque es un tema fundamental. Este documento nos va a hablar de algunos factores de riesgo y algunos factores protectores. Los factores de riesgo, maestros, son los que están en la vida de nuestros alumnos y que pueden provocar esas conductas violentas, y el documento nos da esta tablita donde nos muestra, por ejemplo, cuáles son los más altos factores de riesgo y nos presenta los factores de protección. Por ejemplo, donde hay maltrato psicológico, donde hay violencia familiar, donde hay falta de comunicación o barreras para el aprendizaje. El protección,
¿Qué vamos a hacer? Desarrollar esas habilidades personales y sociales, la asertividad, el afrontamiento. Hay que enseñarles a los niños desde preescolar al manejo de las situaciones. Es una competencia para la vida, enfrentar el fracaso. De hecho, la nueva escuela mexicana trae como una de sus líneas metodología de aprendizaje precisamente trabajar con el error. Es una metodología que propone este nuevo marco curricular porque los niños no deben sentir que el mundo se les acaba cuando se les presenta un problema, sino deben verlo como una oportunidad de aprendizaje, la creación de estrategias. Otros factores de riesgo son la carencia de valores, las situaciones conflictivas, el egocentrismo, cuando tienen un trato discriminatorio y entonces en la escuela hay que enseñarle valores, cooperación, empatía, cómo resolver conflictos, a hablar de inclusión, de equidad, igualdad, atención a la diversidad. Otro problema que tenemos como factor de riesgo es cuando en casa hay un estilo autoritario o inadecuado afrontamiento de las situaciones o de plano hay una total falta de respeto. Entonces, nosotros tenemos que enseñar en la escuela el estilo democrático, el saber escuchar, la negociación, el respeto mutuo, todo esto con la intención para que se mejoren los niveles de comunicación en la escuela. Repito, esta presentación se les voy a dejar para si les es útil. Él nos va a hablar aquí de varias categorías de factores de riesgo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo como docentes? No es más trabajo, solamente voy a observar, aplicando la técnica de la observación. ¿Quiénes de nuestros niños tienen riesgos porque son maltratados en casa? Vamos a poner un ejemplo de 30 alumnos que tengo en el salón o 40. Voy a hacer un breve diario nada más de los niños que considero que tengo que observar, no de todos. Esto es importante, sino por consideración, cariño y respeto, vamos a anotar a los niños que pueden tener estos factores de riesgo. El documento nos va a hablar de las condiciones del entorno que pueden afectar precisamente para que se den estos factores de riesgos. Por ejemplo, voy a mencionar entre otros, cuando hay desprotección en casa, no se satisfacen algunas necesidades, cuando hay algún retraso del desarrollo, cuando hay una carencia afectiva, que tenemos muchos de estos pequeños, cuando hay un crecimiento en entornos violentos, cuando hay condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo, cuando hay ausencia de los padres que sabemos que se nos van a Estados Unidos y los niños están con los abuelitos, cuando no hay suficientes ingresos económicos y viven una vida precaria o cuando hay falta de vivienda. No reúnen las condiciones adecuadas. Estos maestros son los factores de riesgo que yo voy a detectar. No todos nuestros alumnos la tienen, repito, solamente es para saber los niños que van a requerir tal vez un mayor del nivel de cariño, un reforzamiento de su autoestima, algunas estrategias, porque ellos sí lo van a requerir. Aquí tenemos alguna tablita de cómo vamos a determinar ese factor de riesgo, cuándo es mayor, cuándo es intermedio, cuándo es menor. Repito, se las dejo en la presentación y aquí hay una frase que me gusta mucho que dice el libro. Dice que cuando tenemos un ambiente estimulante y las relaciones son adecuadas, pueden ayudar a revertir, fíjense bien, daños sufridos por un cerebro afectado por la violencia. Relaciones inclusivas, equilibradas, ayudan a superar los efectos negativos de las malas experiencias. Fíjense lo importante que puede ser el papel de un docente. Y aquí les dejo para que ustedes observen cuáles son esos factores protectores que sí debemos tratar de tener
Y ahí nos dicen, ante las circunstancias fisiológicas, socioafectivas, relacionales, socioeducativas, recreativas, axiológicas, ¿qué nos van a sugerir que debemos hacer? Desde una dimensión personal, generar confianza, fomentar el optimismo, el autocontrol, la autogestión, y desde un nivel social, que es la gratitud, la ayuda, la colaboración, la empatía. Y esto, el único que puede hacerlo en la clase es precisamente el docente. Entonces, en cuanto a los factores protectores, tenemos que ayudar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ayudarles a que vayan afrontando estas situaciones que son muy difíciles. Bien, para la prevención, detección y actuación, si por alguna razón nos topamos con un abuso sexual infantil, hay responsabilidades mínimas de la comunidad escolar. ¿Qué nos corresponde como docentes? Porque cada figura tiene sus protocolos. Y hay protocolos para abuso sexual infantil, hay protocolos para maltrato escolar y hay protocolos para acoso escolar. Sin embargo, son protocolos similares y que yo voy a tocar de manera breve porque, repito, este es un podcast. El documento se los voy a dejar para quien quiera profundizar en él. Nos dice que como docentes tenemos que conocer y aplicar los documentos normativos. Uno es este que les voy a dejar, que emite la Secretaría de Educación Pública, y los que son de internos del plantel. ¿Y qué nos dice? Hay que contar con formación en derechos humanos, trabajar con plan y programa de estudios desde un enfoque de esos derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, con actitudes, habilidades en educación para la salud, para la educación integral en sexualidad, que es un tema sentido, y la prevención de la violencia, entre otros. Entonces, todo esto no es una carga administrativa, es que dentro de las estrategias que yo incluyo en mi clase, voy a incluir algunas para trabajar estos temas que sí son muy sentidos en la sociedad y que con mucha tristeza hemos venido viendo que hay omisión por parte de muchos docentes. Y esa es la razón de que el día de hoy yo haga este podcast, porque el desconocer la ley no te exime de la responsabilidad, y por lo tanto es mejor que se preparen y que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. El documento nos dice que tenemos que conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Repito, es un tema que es muy largo, pero que solamente nos vamos a enfocar en los artículos 57, 58 y 59. ¿Qué nos dice, maestros? Tenemos que observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado, dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. En el caso de maltrato y violencia es exactamente lo mismo, y con acoso escolar. En cuanto yo vea riesgo de que uno de mis niños está siendo acosado, que está siendo violentado, lo primero que tengo que hacer, maestros, ojo, por favor, por escrito, por escrito. ¿Por qué? Porque ese es el único modo que ustedes tienen de protegerse ante una situación que se presenta en la escuela. Yo informé, y aquí está mi oficio firmado de recibido. Si no lo quieren hacer a computadora, no hay problema. En una hoja sencilla con la firma de ustedes, señor director, a través de este conducto le informo que tengo la sospecha que el alumno tal está siendo agredido, que es víctima de acoso, porque en su conducta observo esto y esto y esto y esto. Por eso la importancia de llevar un registro anecdótico, un diario donde voy a anotar cambios de conducta de quienes, de los niños que están en riesgo. Por eso primero el documento nos habla
de los factores de riesgo, porque lo primero que voy a hacer como docente es hacer un diagnóstico. Y de hecho ese diagnóstico no lo estoy diciendo yo ahorita. Nosotros sabemos que desde el inicio, desde 2011, desde que entró la planeación didáctica argumentada, al inicio del ciclo escolar se hace un diagnóstico. Es trabajo de una sola vez al año, el diagnóstico. Ya el ir anotando lo que va sucediendo es otra cosa, pero el diagnóstico se hace una sola vez al inicio del año. Una vez que tengo mi diagnóstico, repito, ante cualquier incidente, maestros, hay que informar al director, reportar a la autoridad inmediata cualquier situación de riesgo, ¿sí? Y eso es muy importante y aquí les dejo cuáles son las responsabilidades del personal docente. Observen. Primerito, tengo que observar constantemente la interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula. Esa es la primera acción. Estar alerta cuando mis alumnos solicitan salir al baño por un material. ¿Por qué? Porque los estoy arriesgando cuando no tomo nota de lo que sucede. Evitar realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos, como muchos casos que hemos escuchado, que la maestra, el maestro salimos a ensayar una obra, un festival y se quedan los niños solos. Ojo, eso no puede suceder. Tenemos que buscar como docentes la estrategia para llevar a cabo nuestras responsabilidades sin poner en riesgo a los estudiantes, ¿sí? Hay que mantener una visibilidad en ventanas, iluminación, salón de clases y identificar los lugares que puedan poner en riesgo a los alumnos. Maestros, esto se hace desde la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. No es que ustedes estén haciendo más trabajo durante el ciclo escolar. En la fase intensiva se hace un croquis y ahí está en el documento donde ustedes van a señalar las posibles áreas de riesgos, el salón de música que hay en la escuela, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Cuido mi forma de expresarme con respeto y el vocabulario que debo usar, especialmente con mis alumnos, ¿sí? Escucho con respeto y atención lo que me dicen. Nada de que el niño llega, maestra, es que fíjese que, ay, no, no, niño, ya cállate. No, tengo que atender con atención porque a lo mejor me va a decir algo que va a resguardar la misma integridad mía, porque si hay un problema allá afuera y yo no le hice caso al alumno, ¿a quién van a acusar? A mí. Entonces, cuidado, maestros, atender cuando me dicen algo mis alumnos. Trabajar temas de protección y autocuidado. Autocuidado, vida saludable. ¿Cómo protejo su integridad, su identidad? Informo a madres, padres y tutores lo que se está llevando a cabo en la escuela. Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan. Si a ustedes les da pena tratar este tema, auxíliense del personal del DIF que vaya a darles una plática. Ustedes gestionen una vez al mes, no, una vez en un mes del ciclo escolar que les vayan a dar una plática, ¿sí? Leo, ojo maestros, leo y firmo de enterados los documentos de la organización del plantel. ¿Por qué? Porque dentro del protocolo del directivo, maestros, está clarísimo que los docentes tienen que firmar que conocen los protocolos del plantel. Tienen que firmarlo porque ante un evento, repito, es para protegerlos a ustedes. Para que no digan es que el maestro sabía y no me informó. No, 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 no. Aquí está, maestro. Yo informé por escrito. Aquí dice, informo a mi autoridad los hechos relevantes que suceden en mi aula por escrito. Esto es muy importante porque esto los va a proteger a ustedes ante cualquier circunstancia que no debe darse. Pero en el caso de que se dé, es por su protección. Luego, ¿qué más? Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en el aula, cambios de conducta, necesidades que manifiesten los alumnos. Repito, los niños que requieren atención no son los 40,
¿sí? Pongo en función un buzón, ojo, paren orejas maestros, un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que les desagrade o les lastime, ¿sí? En caso de presentarse alguna situación probable, informo de inmediato a mis autoridades por escrito. Lo vuelve a repetir por escrito. En caso de no actuación de mi autoridad, lo reporto a la instancia correspondiente. Yo le dije a mi director, no me hizo caso, hay que informarlo al supervisor, por favor, ¿sí? Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero, docente o no docente, de sospecha de abuso sexual infantil, agresión, violencia, porque repito, estos son los primeros, pero se repiten en abuso, en acoso y en maltrato, se informa inmediatamente al director por escrito. Y debo contar con información en derechos humanos, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y tener mi certificado. Estos cursos son gratuitos, maestros. Nada más hay que entrar a hacerlo y presentarle mi certificado al director del plantel. Estos son los protocolos que nos van a ayudar a que ante alguna circunstancia que se presentan con mucha tristeza en la escuela, nosotros tengamos una protección. Es muy importante. Este tema es obligado para quienes van a ser evaluados. Ustedes tienen que saber qué es lo que se tiene que hacer. Y segundo, cuando se habla de convivencia escolar, otro documento que les pide la bibliografía es, por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y el programa nacional original, el que se emitió el programa, que es un acuerdo, no tengo ahorita la fecha, pero en ese acuerdo dice claramente que el presupuesto que se va a destinar es para que este material que acabo de exponerles se les dé al conocer a los docentes, a los padres de familia, a los equipos directivos. Así que esa es la importancia que tiene que ustedes observen, conozcan estos protocolos y sepan qué hacer en caso de alguna situación que se les llegue a presentar. Entonces, espero que no haya sido muy largo este podcast y espero que sea de utilidad. Repito, les dejo en un Word 2 links, una para las diapositivas, otra para el documento de orientaciones para la prevención, detección, actuación en caso de abuso sexual infantil, maltrato y acoso escolar. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención. Disculpe si fui rápido. A lo mejor es un tema que tiene que abordarse con mucho mayor profundidad, por supuesto. Por eso les incluyo el documento y protéjanse ante cualquier circunstancia. Por el día de hoy me despido. Cuídense mucho, no bajen la guardia. Les mando un abrazo y protejan mucho su integridad como docentes. Hasta luego.